ser un adulto, ¿qué representa para ti? ¿El tener toda la vida resuelta o un montón de problemas o preocupaciones? ¿O quizá más libertades o más oportunidades? ¿O por qué de repente escuchamos o decimos nosotros mismos que ser adulto apesta, que no es lo que esperábamos, que queremos regresar a ser niños? Porque será tal vez que de nuevo estamos romantizando o satanizando una etapa en función de que no se nos inculca que está bien no tener todo resuelto o que también está bien el tener más responsabilidades porque ello trae consigo también más crecimiento, aprendizaje, satisfacciones, etcétera. Pues bien, con esta introducción les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast, su podcast Mente en Contexto, y presento a mis compañeros Ana y Marcos. ¿Qué oles? ¿Cómo estamos? ¿Olis? Somos adultos, Ana, por favor, compórtate. Sí. ¿Ustedes quisieran Mi niña volver a ser interior. niños? ¿Ustedes quisieran volver a ser niños? Yo no. Yo tampoco. Bueno, en este momento no va. Quizá a lo mejor puede ser que haya situaciones específicas que dices, para en el mundo que me quiero bajar, como diría Mafalda, o sea. Pero no, en general, ahorita que lo pienso, digo, no, creo que a pesar de las adversidades y todo, o sea, estoy satisfecha con mi vida de adulta. ¿Por qué? Yo tengo muy claro por Sí, qué. ya sé, así. Yo tengo muy claro por qué no regresaría a ser niño, pues. ¿Por qué? Porque en mi bagaje de aprendizaje podría decir que de niño sufrí muchas cosas bien culeras, pero no tenía las herramientas. Eso te iba a decir, porque fue muy tormentoso. Simón. Exacto. O sea, fue como muchas situaciones muy complicadas para ese niño de su edad que no tenía las herramientas. Y ahorita pasan y tengo las herramientas. Y ya tengo mayor movilidad. ¿A qué me refiero? Pues a veces de niño, carnal, te tienes que quedar, güey. ¿Para dónde vas? Es tu familia, es tu casa. Y ahorita es como de, vámonos al virote si nos está gustando el asunto. Hay más movilidad. Más posibilidades o más. Porque me he topado con mucha gente que sí, efectivamente, en términos prácticos o teóricos, pues sí, la infancia es mucho más sencilla. Porque no depende de ti todos los factores. Sí, pero también está chistoso, ¿no? Porque de hecho veía un meme que decía alguien, yo ya quiero tener 18 años para que la vida sea más fácil. Y se ve una chavana volteando como diciendo, ¡ay, cosita! No, O sea, porque a lo mejor, bueno, eso es cierto. Creo que sí en la adolescencia, yo recuerdo que anhelaba cañón tener 18 años porque mi sueño era los antros. No tanto pistear, no era alcohólica en aquel entonces. Ah, yo sí. Pero era, Ahora ajá, sí. yo te digo que empecé muy sorgatona a los 25 años, pero sí eso sí me encantaba el tema de la música y todo ese rollo, entonces eso sí yo me acuerdo que era mi hit. Yo decía, para que me dejen ir a los antros, ¿no? O sea, y tómala, llegan los 18 años y pues no fue así, ¿va? Me rebelé hasta O sí mucho fue después. así, pero pues te mandaban con 100 pesos porque todavía no tenías tu No, ni trabajito. eso, hijo, ojalá, no, ni así me dejaban, o sea, ¿no? ¿Cuándo pensaron, o más bien ustedes dijeron, ¿sabes qué? Ya somos adultos. ¿Alcanzan a detectar ese momento? Cuando Yo, dije... Cuando ajá. me empezaron a decir señora, Ay. así que triste. yo creo que para mí fue a lo mejor un poco diferente. Yo sí quisiera regresar ¿A a tu mi infancia? infancia. Sí, ¿En qué sentido? Ay, ya sé. sí. Porque, creo que por estar tanto en este pensamiento de quiero ser adulto, o yo soy la hermana mayor, entonces tenía muchas responsabilidades, entonces siento que no la disfruté como me hubiese gustado, ¿no? Yo, por ejemplo, veo ahorita a mi hija y yo digo, no manches, yo quisiera haber hecho eso, ¿sabes? Eso que ella está haciendo ahorita. Pero te fijas la misma interpretación porque es lo mismo. O sea, yo también soy el hijo mayor, tuve muchas Sí. responsabilidades, pero no es mi manera de ver las cosas, no es regresar. Mi manera es de, güey, pues vi las mismas pinches responsabilidades que tenía de chiquita O sea, y cuestión ahorita de... las tengo, pero ahorita tengo más manos para decir, "Ay, me la Sí, pela". claro, sí. Entonces, yo sí regresaría, o sea, sí como que, pues, si pudiera decirle a aquella niña, oye, tranquila, relájate, todo va a estar bien, ¿no? Creo, de esa manera, ¿no? Pero yo creo que cambiando de tema, regresando a lo que preguntaste, yo creo que me convertí en adulto o me di cuenta que ya era un adulto, jeje, yo creo que cuando ya tenía a mi hija. Ya, Ok. ok. Ahí creo que sí fue ese choque de realidad donde dices, pues eres tú la responsable de esta persona y si no te pones las pilas, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder?
hay una persona que es totalmente dependiente de ti. Por ejemplo, antes de que yo me sintiera adulta, si yo no quería ir a la escuela, si yo no quería comer, si yo no me quería parar, pues no había No había ningún bronca. problema, ¿no? Pues podía estar yo tranquila en mi cama y estar ahí hasta las horas que si me diera la gana. Pero ya cuando tienes como que a un hijo o a alguien del cual eres responsable, ya es o te levantas o te No te levantas. levantas. O haces de comer o haces de comer. O trabajas, porque si no hay dinero, ¿qué le vas a dar, no? Creo que ese sope de realidad de hay alguien que depende de ti, es como mi choque de, ya eres adulto. Ok. ¿Y ¿Y tú? yo me sentí adulto cuando mi padre le llegué a pedirle permiso, ¿qué te gusta? Que tendría unos 17, 18 años. Y volteé y mi jefe me dijo, si tu dinero te lo permite, vete. Y fue como de, volteé a ver mi cartera y dije, sí, sí me permite irme. Ok. Y desde ahí como que empecé a formar ya como una independencia más clara de que, ok, ya no es de que tengo que llegar a pedir permiso, dinero, que me recojan, que vayan por mí, y desde ahí como empecé a separarme. Ahí ese punto fue como muy, muy claro, como, no fue de golpe, Ujú. como el tuyo de que ya tengo una niña, Sí. pero sí fue como muy, muy paulatino, pues, porque a partir de eso, por ejemplo, me meto a la universidad, al meterme a la universidad, no era meterme a la universidad y mis papis me pagan todo, no, yo me pagué la universidad, incluso hubo un momento donde tenía 2 trabajos, la universidad y las prácticas, para mantener todo eso, era como de, incluso me fui a vivir solo en esas últimas etapas de la universidad. Por eso no iba. Sí, por eso también. Y Ok. ya, exacto, es otro punto. Cuando ya empezaba a tomar decisiones dejando a un lado lo visceral. Como de, a ver, esto me va a traer este beneficio, ¿lo hago o no lo hago? Asistir a clases me va a traer el beneficio de qué. Esto ya lo sé, ¿sabes qué? No voy a ir. O sabes qué, ya me acercaba a negociar con los maestros. Ya no en un mood de alumno maestro, sino en un mood de iguales. A ver, Ujú. cabrón, tengo esto, ¿qué onda? La neta es que se me está haciendo muy pesado llegar aquí a las 7. Hay manera de, no, sí, y ya como esta negociación como que te digo, vuelvo a lo mismo. Las mismas herramientas que el mismo contexto me obligó a utilizar, las fui perfeccionando. Hasta llegar al punto de, pues nunca se me va a olvidar el día que me senté con la directora que no me quería graduar. Y me dijo, no, pues yo estoy viendo que no entregaste tareas. Le dije, no entrega tareas por esto, pero si se fija, es el 30% de la calificación. ¿Qué pasa con el Tengo otro un 6. 70? ¿Qué? No, 70. tenía el 70%. Ujú. El otro 70% está cubierto. O sea, como ese punto de, ok, las consecuencias ya las tenía como de cierta manera Contempladas. controladas, dije, ok, como de ahí ya, y también otra cosa que me di cuenta que ya era adulto. Cuando me fui a vivir solo, yo pensé que iba a ser la perdición, porque me fui a vivir con 2 de mis mejores amigos. Mm. Dije, esto va a valer madre. Y no valió madre. O sea, incluso yo creo que me dormía más temprano. A veces ellos estaban abajo y vente a pistear. Les decía, no, güey, mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que estudiar, mañana tengo que ir a las prácticas. Y como ahorita que lo veo en retrospectiva, pues de ahí ya es como una conducta como más de adulto. Más de responsabilidad, pues. Exactamente. Es que eso les Sí. iba a comentar, por ejemplo, ahorita que decías, ¿cuándo te sentiste adulto, no? Pues en el momento en el que tú ya te palpaste que inevitablemente había una responsabilidad muy, muy grande, como lo es un hijo, o acá que, por ejemplo, era, pues, si tú tienes la autonomía económica, o sea, la independencia económica para sostenerte, Ujú. pues adelante, ¿no? Dios te Adelante. bendiga, casi, casi. Y era lo que veía, por ejemplo, ajá, qué conceptos quizá atribuimos a la adultez. Pues de hecho Claro. sí tiene que ver, o sea, con nuestro sentido de autonomía, de responsabilidad, de madurez, pues sí también de estabilidad emocional, que va un poco de la madurez emocional, la estabilidad económica, que tengas familia, que tengas un trabajo, que como que de repente se hace un prototipo, ¿no? Como si fuera checklist, así, sí, 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 sí. Claro. Pero de hecho ahorita yo me quedaba pensando, dije, yo de verdad cuando ya fuera de mame, pues hace rato dije lo del señorismo, que de hecho esa pregunta les traía yo también. También hasta qué punto se parece el que ya a uno le empiecen a decir señor con ser un adulto, o sea, que donde hay ahí como una similitud o no tiene que ver eso, por ejemplo. Pues yo conozco mucha banda que todavía no sabe ser adulto y ya le dicen señor. O sea, que Bueno, todavía tienen estas conductas irresponsables que aún teniendo un niño,
llega su paga No y sé. se van a pistear, a chingarse toda su Sí, quincena. porque eso iba a decir también, la y contraparte de que exactamente. aún y con que como nada es garantía, aún y Claro. con que muchas personas inclusive ya tengan las responsabilidades de hijos, al final muchos no las acatan. Y también tenemos la contraparte, donde desde muy chiquitos tuvieron que hacerse cargo de muchas cosas de la También casa. es eso, Y o eso es sea. como de, güey, eres adulto desde los 9 años y no es Oye, necesariamente es porque te cierto, dijeron, eso señor. también lo dejamos. Ajá, en particular tengo una amiga muy amada que así le tocó, o Sí. sea, ella era la mamá de sus hermanos, recuerdo perfectamente desde que estábamos en la secundaria. De hecho, o sea, la mamá trabajaba todo el día, el papá también, tenían ahí unos rollillos, y ella se hizo cargo de sus hermanos literal desde muy chiquilla. Exacto, También. y no podemos dejar de voltear a ver el contexto. Porque en este caso, no sé la historia, pero la mayoría de las historias que llegan a tener como este núcleo donde tuviste que ser sostén de alguna manera de la familia desde chicos, tiene que ver mucho con la necesidad que el mismo contexto les genera. Ya Sí, sea que papá y mamá tenían que salir a trabajar, o que mamá solamente existía, o que papá solamente existía y también. también tenían que salir a trabajar, y contaban con 2, 3 hermanos donde tenían que estar al cuidado. Y tenemos también la otra parte donde los papás vivieron este tipo de situaciones y volcaron de manera contraria sobre el niño, sobre yo sé lo que se siente ser esta parte de sostén. Así que tú no te preocupes, no te va a hacer falta nada, pero en realidad Ah, nunca alcanzan a visualizar que también el otro polo van a ser niños eternos. Donde tienen 30, 35 años, incluso 40, siguen viviendo con la mamá, todo lo tienen, todo está muy padre, pero en realidad pues sus necesidades de autorrealización, sin nombrar a ajá, Maslow, sí, Sí, puede no ser, están de claro. cierta manera, Estimuladas, ¿no? O sea, o incluso visualizadas, pues a mí me tienen a gusto Sí, aquí. pues es como le dan todo, él sí, qué no se necesidad de... esfuerza o no dice, necesito esto, no Pero hay sabe el de, valor. ajá, pero hay de todo, porque, por Claro. ejemplo, fíjense, esto tiene, yo pensaba también anoche que estás en el intro, o sea, tiene como mucha conexión con el podcast pasado, ¿no? Del tema de la tolerancia a la frustración, de los niños tiranos y este rollo. Sí. O sea que, fíjense cómo, si de repente a veces, porque me ha tocado escucharlo mucho, ¿no? Que, ay, no, ser adulto, como que qué hueva, o como que qué monserga, pues, o sea, y digo, vendrá también de un tema de decir qué horror tener responsabilidades, o sea, qué horror enfrentarme a un montón de cosas. Entonces quiere decir que, como dices, puede ser que el contexto familiar no abonó a que de alguna forma yo me sintiera estimulado a tener logros y saber que obviamente la consecución de los mismos, pues por ende lleva un esfuerzo, ¿no? Etcétera. Claro, en una forma media, pues sin ser tan exagerados. Pero a lo que iba con este punto que dijiste hace ratito de lo de cuando te dan todo, así ya. Que también fíjate que yo pienso que hay otra vertiente. Sí, una es como de, pues, qué necesidad de gastar recursos a lo güey, ¿no? Si aquí tengo todo, pues, como por Sí. decirlo de alguna forma. Ahorita que decías eso me acordé de tu O me, optimización de recursos. o me salgo vestido de blanco. Pues sí, cabrón, pero ni para qué Esa es tienes. otra, temas morales. Pero Simón. también otra puede ser que ahí es donde otra vez se va como al otro extremo, a veces un tanto la sobreprotección, en el tema de que tal vez consciente o inconscientemente como que les meten el rollo de que el mundo es un lugar muy hostil. O sea, que se sienten como con mucha vulnerabilidad. Entonces puede ser que en el fondo también pueda ser un temor de decir, no la voy a armar para enfrentarme al mundo externo, no la voy a armar. Pero esa también es una herramienta. ¿El ¿De qué? quién? De ¿Qué cosa quien es te una dice herramienta? ese discurso del mundo es muy hostil, del que el Claro, mundo para no lo vas tenerte a poder. ahí. Exacto. Pero al Que final el viene, otro se la compró, Sí, ¿no? O sea, exacto. hasta Pero cierto aquí es punto. como, mira, es justo al punto que quería llegar. Porque también los papás que tienen a sus hijos hasta altas edades, por así decirlo, que no es determinista, no es generalizado. Son situaciones muy específicas que son personas que sufrieron de cierta manera el abandono de las figuras No sé. de queridas, de las figuras que aman, es tenerte aquí porque no quiero que te vayas. vayas, Entonces te voto claro. de todo, te doy de todo y te digo que allá afuera está bien culero. Sí, para que no sientas la necesidad de irte, pues, de alguna forma. Porque yo recuerdo cuando me fui a vivir solo, que ese era el discurso, pues. No vas a poder, tienes que pagar luz, agua, comida, renta. Y la neta es muy agobiante, pues, escuchar eso, decir, pues sí, cierto, Entonces aquí es estoy más abrumador. cómodo. Pero luego sales y te das cuenta de, puta, güey, si en mi caso en particular, con una verguiza, oye, si alcancé a pagar el agua, si alcancé a pagar la renta, alcancé a pagar esto y vámonos.
O sea, también es la manera, es como, no es como nos lo pintan y tampoco, de repente no es tampoco como lo interpretamos, pues. Porque también me acuerdo también que me decían que mantener un perro era carísimo. Pues depende, ¿no? O Y luego sea, volteas a ver y también. dices, pero pues bueno, son 1,200 pesos de croquetas mensuales. Yo eso me chingo en 3 días. Es como de, Depende oh, de. güey. O sea, como la interpretación de la situación es lo que va a generar la manera en que voy a actuar. Porque también para muchas personas, 1,200 pesos en 3 días dices, güey, pues no Es mames. mucho. Es mucho, claro. Porque también aquí parto de un punto importante. Así, pues, ¿qué comes, hijo? Ya sé. Es a lo que Lo peor iba. es que ni siquiera comes un chingo. Como más yo que tú cuando hemos visto esa. Ajá. No, pues es que son más. Es que no va al Son más súper. conductas compensatorias que Ok. después. Ah, ya. Ok, con razón. No, y justo Me valió el iba a llegar al peine. punto de la comida. Yo recuerdo, cuando estaba trabajando en un autoservicio, que tenía un compañero que, verga, o sea, esa persona siempre vivió en precariedad. Esa es la palabra correcta. Comía diario con 20 pesos. Ay, también estaba como Con 20 demasiado pesos. Y extremista. ¿Pero hace para mí era cuánto? hace, ¿qué te gusta? Unos 7, 8, no es Pues cierto. bueno, todavía te conseguías un paquete Como de 5 tacos, ¿no? A lo mejor por 20 varos. No, Pero no, comer de O una 4 comida tacos. o no, todo todo el el día. día. Ay, no manches, ¿cómo Si le era muy complicado hacía? para él, pues es que ¿Un taco siempre con había sal? vivido, es que ahí va, a mí se me hacía muy, como muy resiliente, porque haz de cuenta que era como de, no, pues es que a veces lo veías comiendo lonche sin Ok. jamón, O sea, no lonche, el compraba, puro virote. ajá, Virote. virote, crema, Ajá. jitomate y cebolla, Ah, salecita, y a bueno. veces lo veías comiendo jamón. O sea, y era como de, es lo Mm, que puedo yo comer, güey, lo que yo ok, puedo costear. dispersaba los recursos. Ajá. Ok. Y era como Bueno. de, o sea, para mí, que sí, obviamente desde mi privilegio, decía, no mames, cabrón, o sea, ¿Cómo le ¿cómo chingados haces? estás comiendo con eso? Claro. Y yo era mucho de, ¿sabes qué, güey? No mames, no vas a tragar eso, güey, vente, vámonos a comer a la plaza. Vámonos a comer esto, vamos a comer lo otro. Y sí había como una unión entre los dos, y que después seguí yo avanzando, él también, él decide casarse. Y mi pequeña mente decía, güey, ¿cómo chingados te vas a casar con Eso el te iba a decir sueldo yo de...? también. ¿Con 20 pesos también iba a mantener a la esposa? Es que era el tema. O sea, decía, ¿cómo? Pero es como estas personas que han dentro de su contexto, han aprendido con Ingeniárselas. herramientas carentes a sobrevivir. Y uno volteaba a ver y decía, yo no podría. Pero entonces en realidad, ¿quién estaba más capacitado para tener una familia? Él, si lo ves en esa perspectiva de Es que supervivencia. ninguno de los dos. O sea, al ¿Por? fin del día la preparación la generas tú mediante tu interpretación y perspectiva de lo que quieres. Él quería, por ejemplo, él quería una familia, Ujú. ¿va? Para esta familia, ¿qué necesito? Si yo como con 20 pesos, entonces tal vez nada más necesite 40 pesos. Dobletear la cantidad. Ajá, ok, va. Y desde ahí empiezan a construir y puede que hayan tenido un matrimonio estable. ¿No trabajaba esta persona o qué? ¿Quién? Sí, sí Es trabajaba. amigo tuyo Sí que... trabajaba, pero desde... Pero o sea, ¿cuánto ganaba? O sea, ¿qué pues, pedo? ¿O en qué derivaba más el recurso? Es que ¿En también él es chupe de... o qué? O No, sea, no, se no, lo no, gastaba no, en no, la no, peda, no, ¿no? la Y persona más sana del a mundo. veces yo decía, sea, o la peda o trago atún, ¿no? O sea, cuando vivía sola, por ejemplo, sí. O sea, Porque también tiene que ver mucho con su contexto. ¿Por qué? Porque mi contexto en ese momento era más de buscar relaciones que tuviera un beneficio económico yo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el lugar donde yo estaba, la renta era de muy bajo costo y era un lugar adecuado. Pero sin embargo, él dentro de su contexto era muy orgulloso. Como de no te voy a pedir recursos si no los necesito extremadamente. Entonces él, o sea, literalmente mantenía parte de su casa y aparte incluso se movía en bicicleta, ¿Mm? pero estiraba cada peso. A diferencia a veces como yo, que nada me quedaba a veces para el camión y pues toda la quincena chingó a su madre, porque yo era más de... Eso es a lo que Más me refería, que suelto. ninguno Llegó de la los dos... quincena, chingue su madre. Ahorita, aunque después me quede, pues sí, Mañana así me pasa. preocupo. Ajá, así, que se preocupa el Marcos del futuro. Ándale, Sí. Y andaba bien esa, ansioso yo ahí. esa Yo creo frasecita. que un poco sí romantizamos la vida Ajá. adulta. Ay, sí, güey. Yo creo que o sea, sí está chido, a lo mejor hablamos desde el privilegio, porque yo de Sí. alguna manera me siento privilegiada siendo como una persona adulta.
pero yo recuerdo, por ejemplo, a mí, mis papás, yo que me acuerde, nunca me dijeron, está jodidamente difícil ser adulto. Yo no escuché eso de mis papás, que me dijeran, no te va a alcanzar para esto, tienes que pagar esto. Entonces yo decía, no, pues, es más, nunca escuché a mis papás quejarse de ser adultos, nunca. Entonces, yo desde chica tuve una adolescencia muy complicada, donde yo tomaba mis propias decisiones, iba a los conciertos que yo quería. Recuerdo una vez que era un concierto en Calle 2, creo que era Zona Ganja, algo así, y pedí permiso y no me dejaron, entonces me valió. Me juntaba mucho con una prima que vive al lado de mi casa. Entonces dije, no, pues no me dejaron, ya teníamos los boletos, todo. Creo que en ese tiempo no había como tal el internet para estar como muy conectadas, pero recuerdo, no sé cómo nos pusimos de acuerdo, el chiste es que dijimos, pues vamos a la tienda. Entonces nos fuimos a la tienda y pues nos fuimos al concierto, ¿no? A Calle 2, que de mi casa sí está retirado. Entonces no teníamos celular, entonces ni cómo avisarle a mis papás, ni que supieran dónde estábamos, ni nada, ¿no? Oye, vieja Yana, ¿sabes? Se fue a la tienda hace 7 horas. No sé pedo, qué pasa. ajá. Ha de haber encontrado cerrado y está buscando Creo una que fue otra abierta. tienda No estoy otras. muy orgullosa de mis decisiones, pero al final de cuentas era capaz yo de decidir lo que yo quería en ese momento. Obviamente había consecuencias. Recuerdo que nos castigaron así infinito, que nos valió porque Todavía sigo después nos castigada, volvimos güey. a salir. Eso te iba a decir. Y todavía sigue castigada, así, ¿no? Todavía sigo castigada. Pero no encontraba yo esa parte, o sea, que a mí me dijeran, ya que seas adulta vas a tomar tus decisiones, ya que tengas tu familia vas a hacer lo que tú quieres, ¿no? Creo que yo siempre hice lo que yo quise en mi adolescencia, siempre. Tenía muy claro que había consecuencias y yo decía, pues va, Me las aviento. la de vida todos es un modos. riesgo. Es un Córrelo, riesgo, carnal. carnal. No, a mí sí me decían mucho ese, mis techos, mis reglas. Y Sí, yo de, eso sí. a mí no. hijo de su perra madre, Sí, cómo a me mí no, yo creo que por emputaba. eso no hubo ese de, ay, ya me quiero salir de mi casa. Porque yo recuerdo que dentro de todas mis malas decisiones que logré tomar, sí recuerdo que una de esas fue quedarme a vivir en casa de mis papás. Considero que fue una mala decisión, no por el hecho social de vivir con ellos, sino porque realmente sí te genera algo mentalmente, ¿va? Recuerdo que decían, Desestabilidad mental. sí, y recuerdo emocional. que decía un meme así como de, se paga, ¿no? Igual se paga vivir en casa de tus papás que vivir fuera de con tus papás, ¿no? Y sí, había una situación en donde todo el tiempo mis papás estaban como, no por su intención, pero sí como, ay, ¿y por qué no fue a trabajar? O ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Entonces esos problemas como que decía, ay, ¿qué les importa? ¿No? Y dice, bueno, pues vivo en su casa. Creo que en ese punto fue donde yo ya me di cuenta, esta es la casa de mis papás y por lo tanto son sus reglas, ¿no? Y ahí yo dije, no, vámonos. Y nos salimos de No, y también un casa de problema, mis papás. también el problema ahorita Pero ya con el vivías, perdón, contexto. entonces dices, decidiste quedarte en casa de tus papás, pero ya con tu pareja. Sí, con mi Ya. pareja. Ok. Sí, Ajá, pues con claro. razón no entendía como muy bien el contexto. Dije, Sí, decidiste. con mi pareja. No, pues sí. Sí. No, Sí, no, sí. pues ya. No, creo que fue una regla muy clara que pusimos mi esposa y yo. O sea, si nos vamos a ir a vivir juntos, no, porque eso, la neta, no es sano, pues. Si de por Y sí. es algo que es muy normal Sí. en estas generaciones, por comodidad, a veces también que los papás no quieren de alguna manera dejarte ir, porque los terrenos son muy caros, porque las casas son muy pequeñas, por X o por Y. Entonces es como, para nosotros fue la opción más sencilla, porque yo cuando salí embarazada estaba todavía estudiando. Entonces estaba estudiando, hubo un problema ahí con mi nena, entonces yo dije, no, pues como que para mantener una nena, estar estudiando Casa y todo, aparte. salirnos, porque también mi pareja estaba estudiando. Entonces fue como que la forma en la que nosotros decidimos quedarnos en casa de mis papás, que es una casa grande,
todo el segundo piso era para nosotros, entonces había como esta entre cortinas Pero de privacidad. privacidad, ¿no? Pero sí fue algo que padecimos porque yo recuerdo que yo me sabía perfectamente las reglas de mi casa, ¿no? Pero O sea, cabrón. pero mi pareja no. Entonces yo Ah. de, güey, ubícate, ¿Cómo te ¿no? explico? Sí, ajá. Y entonces, Encarrílate. creo que cuando formas una familia, tú generas nuevas reglas. Ya, sí. Y entonces yo lo que estaba haciendo con mi familia era acoplarlo A a las las reglas de reglas de ustedes. mis papás. Y yo no me daba cuenta, Ah. ¿eh? Yo decía, pues es bien chido, yo he vivido toda mi vida así, Y mira, estoy que toda madre, estoy genial, ¿no? con estabilidad emocional al Ajá. tope. Que voy al punto con algo que quería. No podemos estar hablando de estabilidad emocional, de vida adulta, sin tomar en cuenta algo. También tiene que ver el tema sociopolítico donde te encuentres viviendo. Claro. Porque también no es lo mismo, por ejemplo, lo hablabas en podcast anteriores, ¿De? de que, pues sí, muy independiente y todo, cabrón, pero sales bien sorgatón de tu casa. Pero que también tiene Ah, que ver sí. mucho con, si bien nosotros, o por lo menos yo puedo decir que venimos de un punto privilegiado, no es tan privilegiado. Claro, hay Porque- alguien siempre, sí. siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien más jodido que tú. Exactamente. Siempre va a haber un chino ahí que ¿Pero a te... qué te refieres con el tema sociopolítico? ¿Más Ah, bien que como me- el tema capitalista? No tan Tan extremista. chairos, ¿eh? Al rato No, vamos a poner. porque pues al fin del día podemos decir que estamos en un régimen socialista capitalista. O sea, no está ni de un lado ni de otro. Ok. Está en intermedio. Pero a lo que me refiero es de que la situación sociopolítica te obliga a tomar o recalcular. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un país primermundista, Ajá. donde, por ejemplo, en Estados eso sí. Unidos, o sea, un homeless Ujú. de perdida tiene carro. Tiene ¿Neta? carro donde vivir, sí, claro. ¿Te cae? Sí, sí, hay no homeless que sabía. tienen carros donde duermen ellos. No tienen Ah, acceso a una bueno, vivienda, ok. no tienen acceso a una vivienda, pero tienen acceso a un carro. Y en el carro Ok. tienen todo lo necesario para vivir. Tienen establecimientos donde se les otorga de cierta manera los servicios básicos de Ah, comida, eso sí. agua. Sí, Ujú. digo, México es un país ahora sí que no nos apoya en esa parte. Es a lo que voy, pues, o Somos sea, al un fin del país día tercermundista. también no podemos decir, te quedas ahí porque no has querido independizarte. O sea, No siempre. ok, es volteas a ver los sueldos, Pero volteas a fíjate. ver las Sueldos. oportunidades, Ajá, el costo de exactamente. la educación, te das cuenta que el costo de la educación es muy alto comparado con la calidad que te otorgan y la educación que realmente vale la pena está a costos totalmente inaccesibles y aparte de estar a costos totalmente inaccesibles no vas a aprender, vas a relacionarte con más personas. Y es como ahí donde dices, güey, pues sí, cabrón, me salí de mi casa a los veintitantos años y no fue por una situación de que yo quería salirme de esa edad, Exacto. sino porque la situación no me lo permitía. No, Porque al fin del día vas, encuentras trabajo y de cierta manera tus 8 o 9 mil pesos mensuales, hablando de un sueldo bastante alto cuando inicias, es algo utópico. Y es Sí. como de, güey, ok, gano 9 mil pesos mensuales, alcancé ese en mi primer trabajo, a huevo. ¿Cuánto cuestan las rentas? No, eso te iba a Dices, decir. "Ay, no Justamente, mames". por eso es un tema que tal vez ahí sí hay un área de oportunidad muy importante, que es como la frustración de que a veces, otra vez, de que qué tanto a veces romantizamos o satanizamos, porque también a veces como que nos vamos al otro extremo, pero hay veces que también es una cruda realidad, el decir, neta, hoy en día, realmente qué tan asequible es tener una vivienda propia. Aparte estás hablando que en el lugar en donde estamos hubieron bienes raíces, pero impresionantemente, entonces de verdad a veces ya es un sueño guajiro, eso hablábamos el otro día Sí. con mi hermano, que neta es casi un sueño guajiro para la gran mayoría de la población de donde estamos, neta aspirar a tener una vivienda propia. Déjate aspirar a tener una vivienda propia, porque sí puedes. Hay viviendas que cuestan lo mismo que tu automóvil. El tema Sí, es... depende de la clase social en la que estés también. Y el lugar. Sí. Es a lo que voy. También. O sea, Exacto. obviamente si tú vives en un estrato económico, aquí vas a buscar que el estrato económico vaya creciendo. De ahí para arriba. Ajá. O sea, el punto aquí es, ok, si la intención es solamente tener una vivienda, pues obviamente no si quieres una vivienda, nomás por tener una vivienda, pues Claro. puedes ir a buscar a, no sé, A Tlajomulco, Chulavista, ajá, Santa Fe. donde una vivienda anda entre los Es muy 400, barata. 600 mil pesos, pero es un espacio muy reducido, la calidad de los materiales es muy bajo, La calidad de vida también. ciertamente también, ¿por qué? El Porque ahí, acceso, sí, porque también te cuesta vida.
Sí, un Te chingo cuesta de tiempo de vida, Ajá. porque por más que tengas carro, el trasladarte desde allá Así y tu es. trabajo Sí, está en el es centro de un la tema. ciudad, sí. horrible. Puedes pasar hasta 2 horas en el tráfico. Así Es también los costos que generan. Ahí es cuando entra como de, oye, pues no. O sea, según mi estatus económico, pues voy a Así es. buscar algo mejor. Ahí es cuando ya no se vuelve asequible, porque entonces voy a buscar en Providencia, que es Ah, una de no. las Y ahí zonas sí más te caras, y es topas como con de, güey, no pared, dices, mames, no como mames. chingados Sí. voy a Me estar feo, no va a pagando alcanzar. 35,000 pesos de renta ganando 9. No se No, puede. no salen las cuentas, ¿eh? No, fíjate No que no. salen. Ey, no. Tu contadora, corta, corta. Ajá, exacto, cero. Sí, yo recuerdo que cuando nosotros hicimos este cambio, empezamos a hacer la búsqueda intensiva de un lugar a donde movernos, ¿no? Entonces, pues carísimas las rentas, así como lo dices. Las más baratas, recuerdo, estaban en Tonalá, en Tlajomulco, Ujú. y yo estaba así de, no, no pasa nada, yo puedo moverme de donde vivo hacia allá. Y mi pareja, no, yo no voy dice, Tonalá no es un lugar donde yo quiero que vivas tú y mi hija, dicen. Y para ir hasta allá, porque toda la familia pues la tenemos de este lado, son 2 horas. Entonces tampoco te voy a decir, llévame con mi mamá o llévame con mi suegra o esto. No, son 2 horas, no se va a poder, ¿no? Entonces recuerdo que empezamos la búsqueda y aparte de que son carísimas, te piden requisitos que son, o sea, Así un También aval es con una imposibles. propiedad grabada. Imposibles. Yo decía, no manches, o sea, la casa sí está bonita, pero güey, no No es para tanto, vale sí. tanto, ¿no? No vale tanto. Entonces ya, encontramos una casa con una persona que hicimos como conecte y que la verdad fue muy ligera con nosotros en cuanto a los requisitos. Y yo dije, no manches, o sea, neta estamos pagando esta cantidad por una casa en la que no pasamos casi tiempo porque estamos También es otra, trabajando ajá. para pagar la casa en donde vivimos. Porque Dije, también está los complicado, contrastes son bien extremos. Porque, por ejemplo, acá ponle tú que estés pagando 5 varos mensuales y te vas a Tonalá, Tlajomulco, pagas 700, 800 pesos No es mensuales. cierto, tampoco son Yo tan conozco pequeñas. gente ¿Qué paga eso? que paga eso en esas periferias de la ciudad. Yo cuando vivía para allá también, pero ya de ahorita que ya hace un buen años que ya no Sí. vivo para allá, desconozco si todavía hoy a la fecha pueden seguir pagando eso. Sí Yo hay viviendas, estuve- pero también el costo no está medido monetariamente. Porque sí, son 800 pesos mensuales, tienes un techo, pero no tienes agua, no tienes luz, no tienes seguridad pública. Porque también ese costo no lo Claro. miden como tal. ¿Por qué? Porque el pago se hace de otra manera. Lo haces con tu experiencia, pues. Claro. Y muchas veces no No monetizamos. monetizan eso. Porque también son Sí. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Son 4 horas de tu vida que no estás siendo productiva solamente en transportarte. Sí, recuerdo que me decía mi pareja, no, para entrar a Tlajumulco es una sola entrada y ahí ya fueron 2 horas de mi vida. Y me preguntaba, ¿cuánto vale tu tiempo? Porque yo perfectamente sé cuánto vale el mío y 4 horas ahí o sea, Fíjense, no por va a ejemplo, salir. no hay mejor ejemplo de una vida adulta que la que estamos haciendo nosotros teniendo una plática En este de momento. señor. Eso es ser un señoras. adulto. Ujú. Y entonces pelearnos por los terrenos en Por de los la terrenos. familia con los tíos. Esa es otra. ¿De qué te acordaste, Me Ana? acordé hay una situación ahí por la familia en donde se están peleando por terrenos, Ah, literal. Ujú. Y es muy triste, para mí es muy triste, porque pienso que no vale la pena, la verdad, desde mi perspectiva. Pero dije, no manches, las personas que se están peleando por los terrenos, literal, son personas que eran de mi edad, ¿no? Que ahorita ya son señoras. Ya son señoras, ya son O sea, más que señores. nosotros. Sí, Ok. sí, más que nosotros. Ok. Ay, qué- Y hay estos conflictos de querer, ¿no? De quiero que esto sea para mí, sin importar como que el daño que estén generando en todo lo demás. Y Ya por volvemos avaricia. volvemos al inicio, donde en la estructura sociopolítica el sobreaumento de precios de terreno afecta directamente en la estructura familiar, lo cual repercute directamente en tu estabilidad emocional. Vámonos a Canadá. No, en Canadá es otro asunto, pero DVD. no, eso es totalmente otro Por asunto. eso, Allá pues con DVD, definitivamente. con Sí. un trabajo, vendiendo hamburguesas de carpintero,
vives bien. Ok. Vives como si tuvieras una licenciatura en México, que es parte Ah, importante. sí. Qué Sí, triste. así tal cual. Es muy Eso triste. sí, ajá, ese tipo de madrazos de realidad sí son muy crudos, o sea, porque sí son muy frustrantes, ¿no? Con base a expectativas que a veces alguien cuando está veinteañero, no sé, saliendo de la universidad y que proyectas una vida exitosa, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Hace rato tenía una cita con una consultante que está, pues tiene 18 años y es parte del discurso, algo estábamos trabajando y decía, es que yo, por ejemplo, a mí me agobia el tema de llegar a los 25 años, a lo mejor, y no tener una casa, no tener un negocio, no tener así, y yo sí. Y tú, tengo ¿Cómo, cómo, cómo? 32. ¿No? ¿Cómo? Dije, verde, yo tengo 30 y casi 33 años, o sea, Y no tengo pues no tengo eso. una casa, no tengo, bueno, como tal ahorita un negocio propio, sí puede entrar como eso, pero, ¿sabes? Como muchas proyecciones decía, ¿por qué tanta esa presión, Presión. psicológica Social, por baja ¿no? o social, Social. exactamente las expectativas de eso? Sí, yo recuerdo una amiga que siempre traía como una idea así en la cabeza que ella para ser exitosa tenía que haber terminado su licenciatura, tenía que tener su casa, su familia, y yo, cuando ella me externaba esta situación, yo recuerdo que yo ya había terminado la licenciatura, ya tenía una familia, ya vivíamos independientes, ¿no? Entonces yo dije, según sus sueños de ella, yo ya Ya eres soy exitosa. exitosa, ¿no? Sí. Y yo me volteé a ver a mí y me dije, no me siento exitosa, o sea, sé que esto no es el éxito, sé que está súper difícil, que no se trata de terminar una carrera, se trata de ejercer la carrera y de que tu carrera te Te dé genere. para vivir, ¿no? No se trata de tener una casa, se trata de tener un lugar donde te sientas cómoda, que puedas, obviamente, este, pagarla, que puedas pagarla sin tener que sentirte, no mames, tengo que pagar la renta y ya no me ajusta para la Para lo comida. demás. Es más que solamente una idea, una idealización de lo que se tiene que hacer. Que volvemos a la individualización de la expectativa, porque justo publicaban esta semana un meme en Cibam, Así lo vi. el de, o sea, ¿tú sí lo viste? No. Está la foto de No, no me una acuerdo. pareja, Ajá. en la parte de arriba dice, salimos de la carrera, nos casamos y compramos una casa. Está Y una atrás no es mansión. una casa, es una residencia, exactamente, es una Ah. mansión. Y es como de, ok, para ellos el éxito tal vez sea una casa que no sabemos de dónde encontraron el dinero. Porque obviamente para el estrato socioeconómico, o sea, el que Que ni sabemos estamos. si sea cierto. Ajá, al fin del día. realmente. Pero ese tipo de discurso es el que podría llegar a polarizar estas dos experiencias que ustedes dicen. El de no llegar, güey, tengo 33 años y no dice, no tengo Ajá. lo que dice ella que es el éxito. O tengo tantos años y ya tengo lo que dicen que es el éxito Y no me siento, y no me siento exitosa. Es Sí. que ahí está el tema de la individualización también de Exacto. los valores, De es los que es algo valores. bien individual. Yo de repente también, ajá, que trabajas con dilemas dialécticos de X o y yo digo, pues ay, neta me consta, yo sí he visto banda siendo feliz y exitosa a su modo Exacto. en San Pancho vendiendo pulseritas bien a toda Sí. madre. Es que es otro asunto. Donde Porque no tiene, ajá, un tema capitalista de casa, cuentas que pagar, coches, o sea, Sí. ahí está bien a toda madre, ¿sabes? Porque Sí. para esa persona Eso es otro valor el éxito, exactamente. justo me acuerdo de una historia que vi en internet, en Facebook, ya ves que ahí casi no hay. De que decía que iba un empresario súper exitoso a San Pancho, no sé ponerle, en una playa, y se encuentra a una persona que va y pesca de 2 a 3 horas, trae, come y se la pasa todo el día en la hamaca. Y le empieza el empresario con su expectativa de empresario, con su aprendizaje de empresario. Oye, güey, pues si vas 2, 3 horas, ¿qué te parece si triplicamos tu hora de esfuerzo a 9 horas, donde con eso vas a comprarte otra lancha y con esa otra lancha vas a contratarte a alguien más para que te generen las dos lanchas y entonces puedas comprar una tercera y así hagas enormemente algo gigantesco con tus pescados, hagas un chingo de feria, compres tu casa y vas a estar más tranquilo? No, y vas a tener una vida de retiro tranquila. Dice, a ver, déjame ver si me entiendes, si te entiendo. Lo que tú quieres que yo haga es que aumente mis jornadas laborales, me canse, haga, genere más ingresos para al último terminar haciendo lo que ya hago, que es estar tirado en la hamaca con mi retiro. Ujú. ¿Sabes qué? Pues mejor me salto todo y mira, 2, 3 horas diarias
y me quedo tirado en la hamaca. Y es que eso se Y presta, él está como está pleno. a toda madre, sí puede ser, pero fíjate, me acordaba ahorita de ese tema, de lo que decías la semana, bueno, la última vez del podcast, de que la espera es abrumadora, es que todo también otra vez, o sea, cuestión de perspectiva. Ahorita que dices que llega el empresario y le dice, ¿qué te parece si ahorita a lo mejor sí le chingas más, pero vas a tener una vida, un retiro más tranquilo? También es otra perspectiva, porque ciertamente a lo mejor cuando ya estemos en la adultez ya más tardía, o sea, ya no vamos a tener la misma fuerza, el mismo vigor para hacer más actividades, por ende, para generar más recurso. Entonces, lo que decíamos, ¿qué tanto la sociedad, al menos en la mayoría o en la media, está en un mood de más bien la inmediatez, o sea, la gratificación inmediata, y de aplazar quizá ese periodo de estar 2, 3 horas, 4 echados en la hamaca, para eso más bien generarlo hacia un futuro? Pero es bien ambiguo porque una dices a veces, ni siquiera tengo la certeza de si voy a De si voy a llegar, llegar. pero ajá, es donde se puede desvirtuar todo en una línea muy delgadita, porque a veces es como de, está bien, comodidad o calidad de vida versus conformismo, mediocridad, hasta Es que, cierto punto. es que esa es la yo expectativa creo- o la yo definición que creo tú generas. Es exacto. Yo creo que eso siempre va a depender de cada uno, de la Sí, definición que eso. le dé a cada uno. A lo mejor desde tu perspectiva, desde la mía o desde la de Marcos puede ser conformismo, ¿no? Pero a lo mejor pues él está haciendo lo que cree que, que Vale. tiene que hacer. ¿Has visto un video donde es muy viral? Donde un chavo dice, nadie gana 1,500, papá. No, no lo he A visto. nadie le dan 1,500 por semana. Y lo notas en su rostro. Efectivamente, él con 1,500 están todas sus necesidades cubiertas. Él dice, llego a mi casa, me voy por un 12 de tecates, me la chingo con mi compadre, yo le digo a mi vieja, hazme unos camaroncitos. Mientras tanto yo le doy Pues no dinero a están mi tan hijo, baratos. No. yo le doy dinero a Ajá. mi hijo para que vaya a las maquinitas y se divierta. Ujú. Nadie se echa 1,500 a la semana. Y es en su perspectiva, O sea, en su situación, que en su 1,500 son contexto. suficientes, ¿a eso Sí, se refiere y él? lo palpaba, No es del sí. más rico Del todo, mundo. porque dice, jodidos, yo con 1,500, nadie La gana armo. 1,500 a la semana. Exactamente, incluso al último del video se hace viral porque dice, y los vecinos me están envidiando por esos 1,500. Pero para él en específico, en su contexto en específico, bajo En su sus cabeza. expectativas Sí, en su mundo. específico, es suficiente. Y está bien, voy de acuerdo que es algo Porque- muy individual, exactamente. pero sin desaterrizarnos de la realidad. O sea, por ejemplo, la vivienda, ¿dónde vive? No Es paga que es renta. contexto en Ahí es donde específico. dices, neta, ¿cómo te alcanza? De verdad, hoy en día lo que decimos, el contexto sociopolítico también. Pero es que tal vez pudo haber estado en una vivienda heredada. O sea, el Puede ser, contexto, el eso contexto sí. no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no está aquí para preguntarle. Al punto que quería llegar es que tu vida sea plena depende mucho de cómo lo sientes, De tus propias ajá, percepciones. para Ujú. estar pleno. Por ejemplo, Sí. para mi compañero, el que te estaba platicando, para él ganar 6,000, 8,000 pesos era suficiente. Al mes. Ajá, porque también hay situaciones, te lo pongo en mi experiencia en recursos humanos, había promociones que se le hacía a ciertas personas que eran muy buenas y decían No no, querían. gracias. Porque por con qué? esto Claro. alcanzo, porque también entender que las ambiciones y las expectativas generan cuadros de ansiedad y angustia que muchas veces es un costo que no tenemos contemplado. Yo Yo sí, rec- yo a veces me acuesto, me levanto en mi cama y digo, neta, necesito trabajar. ¿Neta? O sea, ¿en serio es necesario Sí, esto? te lo ¿Por juro. qué? Pues todo Te da lo sentido. juro, o sea. Yo cuando salí de la universidad, no hombre, yo salí pero acelerado. Agarra la promoción que sea y recuerdo ese pinche día de haber agarrado ese jale. Le llamaban servicio del personal. Me hacía cargo del servicio del comedor, servicio de limpieza y servicio de vigilancia. Ah, sí. Verga, la cosa más angustiante del Sí. perro mundo. ¿Por qué? Porque Por yo el traía la personal. expectativa de, órale, güey, tienes que ganar más, tienes que tener un puesto mejor, órale, pum, 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 pum. Ahí está, tú sí traes Tú ese sí. empuje. Ajá. Pero en ese empuje Ajá. me di cuenta que no estaba midiendo el costo También. físico y mental. Porque yo terminé burnoteado a más no poder. Sí, O sea, yo también. iba llegando a 3, 4 cuadras del trabajo, bloqueado, recuerdo desbloqueado. Recuerdo la sensación en el estómago
el hormigueo, güey. Y era como de, puta, ya vengo otra vez a esto. ¿Por qué? Porque en mi afán de querer acelerarme a tener lo que yo quería llegar a ser, de yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el director, como sea, güey. Y era puta, güey. Y ahorita ya me preguntas si llega alguien a ofrecerme algo de ese estilo y ya tengo la parsimonia para decir, no, compa, ese desgaste mental ya lo viví. Muchas Ya no, gracias. No lo Muchas quiero. gracias. Sí. Fíjate, ahorita que dijiste Costo-beneficio. eso, exacto, también sí. Y es lo que dicen, no, a veces sí es cierto, en casos muy extremos que ya, por ejemplo, hay gente que gana chingo mil de dinero, o sea, mucha friega en su día a día, pero ¿qué costo tiene? Exactamente. Luego resulta que el dinero le sirve para Pagarse reparar la enfermedad. salud física en lo que se dañó y demás. Sí. Y eso también como es cuestión de percepciones, ¿no? Porque hoy justamente estaba escuchando un audiolibro y parte de lo que decían era como de hasta la raíz etimológica de lo que significa el trabajo. Exactamente, no me acuerdo si algo decía como tripartita, era algo de así, pero que al final significa sufrimiento. Sí. Y me acordé de mi jefe que él decía mucho esa, dije, con razón, ahorita que dices, de verdad tengo que trabajar. Sí. Hoy en día ya he trabajado más eso, digo, ya neta disfruto también, o sea, lo de la psicoterapia y demás, pero antes sí tenía como más esa aversión, ese choque, y yo decía, pues ahora entiendo, lo escuché tanto tiempo que mi papá decía, ¿no? Como, y es una frase muy común de, el trabajo es tan gacho que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Sí. Y Sí. cómo desde ahí nos empezamos a crear un montón de percepciones, precisamente para cuando llegamos a la adultez, a veces decimos, "Ay, no". Claro ¿Con qué se come que eso ahorita también? ya obviamente nos adaptamos, ¿no? Ya No, se, pero se ahorita le da deja- un giro a eso y ya por eso dicen, estudia algo que te guste. No, pero es que también es a lo que quería llegar. O sea, ahorita están romantizando ¿Qué? el trabajar en lo que te gusta. Exacto. Sí, Y es mucho, como de, ¿eh? no mames, El güey, emprendurismo y todo motívate, ese güey, rollo. estás en lo que te gusta, no puedes sufrir, es como de, carnal. Sí, O sea, ni tan y tan, ni tampoco. tantón. Y yo también lo he vivido y lo he padecido en este proyecto que estamos empezando, en que digo, sí quiero, sí me gusta, sí me Pero que like. chingue su madre el Marcos, dice. Pero digo, no mames, que también no quiero. Sí, que es También no parte de quiero también entenderlo. estar a gusto. Recuerdo que vi un meme que decía, neta, ¿no te gustaría ser aquí la esposa mantenida que se va a tomar Yo a las sí, 11 güey. de Así la se mira, te gustaría mañana? ser la esposa mantenida y le hacen. Y yo Quiero ser dije, una señora de las lomas. sí, ¿En la señora de las El único lomas. obstáculo soy hombre, ¿no? Sí. Sí. Entonces No, yo- pues también te puedes encontrar una esposa que te Carnal, mantengan señora sí de las hay, lomas. sí hay, sí hay. Sí. Sugar mummies y sugar daddies, O sea, Hay de no todo. distinguen, papi. O sea, por Entonces- eso no te detengas. Entonces yo digo, no manches, es que está, no por romantizar, ni tampoco por denigrar o Ajá. satanizar el trabajo, pero neta hay días en los que dices, no quiero levantarme, ¿no? Y creo que eso es parte también de la etapa de adultos, que a lo mejor no tienes que lograr algo cabroncísimo para que te sientas bien como adulto, sino decir, pues me paré y Ya es un logro. voy a trabajar, Es ¿no? ganancia, como Eso dicen. ya es un logro, yo he aprendido, creo que en esta etapa de adulta, a valorar esos pequeños logros, ¿no? Hoy, por ejemplo, les decía que no llevé a mi hija al Ah, sí, a la kinder. escuela. Entonces, se levantó mi pareja, se fue. Dije, ¿qué horas son? 7:15. Le dije, no, ya no alcanzo. Así dije, ya no alcanzo a llevarla. No, ya, otra vez muero. Ajá. Y entró una pesadez horrible a mi cuerpo y dije, no alcanzo. Y ya entonces Safi me decía, yo sí quiero ir, pero entiendo y no quiero molestarte qué si hermoso. tú no quieres llevarme, ¿no? Y yo dije, ay, me Qué hará comprensiva. cosquillas. ¿Por qué te enseñé esas Ajá, herramientas, hija? exactamente. Dije, me hará cosquillas y la llevaré. Y dije, bueno, ya lo entendí, está bien, me Ajá. voy a dormir. Ya me dio chance, casi, ajá. Y entonces, obviamente dije, ay, no, me sentí culpable, dije, ¿por qué no la llevé a la escuela? Y que no sé qué. Ya después nos paramos porque ella ya no se durmió. Entonces dije, pues para empezar, dormir ya no pude. Dije, bueno. Entonces ya le hice su desayuno, todo muy bien. Y yo decía, la volteaba a ver, dije, no manches, ¿quién diría que llevarlo a los hijos a la escuela es tan complicado? O sea, neta, ¿quién me diría eso a mí? Levantarme ¿no? a las 6:30 de la mañana Levantarme para llevarlo a la temprano. secundaria. Yo alcancé a notar que Ay, espérate, yo no ¿te puedo, yo levantas? no puedo con eso, ¿eh? No, con las definitivamente. A mí me ha Yo costado y mi mucho pareja ya trabajo. nos dimos cuenta que nosotros trabajamos mejor de noche, o sea, Que en el día. que en el día. En la mañana
es horrible, Yo creo que amanezco yo de soy mal así. humor, cansada. No, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ah, con razón, es eso, así. Ah, entiendo, me levanto muy Y es temprano. como que aprender a reconocer esas Sí. cosas, ¿no? Que digo, no, al que madruga Dios le ayuda, pues a mí que no me No es ayude cierto. porque yo quiero estar O tranquila. ayúdame, pero en otro horario, compa, pues carnal, también puedes. Ayuda a los demás, no hay Ah, sí, hay un problema. meme que dice, ¿no? Yo pensaba eso, pero no, empecé a levantar temprano y me di cuenta que sí es cierto. Que sí es cierto, sí te Que ayuda. está de la verga, ¿no? Ah, ya. Es que mira, yo también fíjense cómo es de construir conceptos mamados o impuestos de que para ser exitoso tienes que seguir esta Que Te tienes que metodología. levantar a las 5 de la 4 de la mañana. mañana. Dices, güey, no todo nos funciona lo Sí. mismo. Y eso leí hace no mucho que decía, es que no es que a fuerzas tengas que ser Sí. del club de los de las 5 de la mañana, ¿no? Sino que tú empieces a monitorear realmente en qué hora eres más Más funcional y productivo. productivo, porque exactamente hay quienes a lo mejor estamos más lúcidos, no sé, tipo a mediodía, a veces Sí. habrá quienes en la tarde, en la noche. Entonces, no necesariamente tienes que Tienes que levantarte a huevo a levantarte las 5 o temprano. 6 de la mañana para hacer. Mis Y- horarios productivos están peleados. Porque ¿Por yo qué? soy productivo de 10 a 12 Y luego, o de 10 a 3 de la mañana. de 10 Están- de la noche a 3 sí están muy como... Están muy, Sí. muy, Ajá, o sea, ok, pero muy entre norteados. en medio ya no. A las 7 de la mañana no soy productivo, pero a las 10 ya con mi cafecito, no, ¿Y hombre. si te Ay, fijas sí. que trabaja en donde no es productivo? ¿Cómo? Ay. Ah, Sí, es en cierto. los ratos en donde no... Ya, Sí, pues ok. son los tiempos que Sí. me he obligado a trabajar de cierta manera. Sí, sí. y Bueno, está creo que nos En culero. conclusiones de Exacto. Creo que adultez, nos gustó mucho este tema, ¿vea? Es que está somos culero. todos no señores, Ah, ¿verdad? ay, Mi No, Lola? y eso que no hablamos frustrados, del güey. supermercado. Sí, porque- no, De las es que deudas, de las definitivamente hay deudas. muchos temas pues que derivan de la vida de adulto. Así es. Pero bueno, de lo que Las hablamos hoy, putas deudas, güey. Ya Esa me es dio otra. ansiedad. no, mejor habla de otra cosa ahorita. Ya me dio ansiedad. Tengo que pagar Coppel. Reforzando tu evitación ahorita. No, pues al final del día, pues ser adulto es ser. Punto. O sea, no Ser punto. no ser, o sea, Punto. ser. O sea, vas adaptándote a lo que venga. La diferencia es de que como ya tienes más herramientas, también tienes menos, menos apoyo, por así decirlo. ¿De parte- los demás? De los Ajá. demás. Porque ya eres Pudiera ser. adulto, ya puedes. Ya te dicen, puedes ya reaccionar, puedes ajá. Ya eres solo. responsable de pelos en ti el- ajá, mismo. exactamente. Buen punto. También puede ser. Sí. Simplemente eso, pues vas resolviendo como vas avanzando. Esa sería mi conclusión. Pues yo igual, como siempre saben, que a lo mejor le quitemos las polaridades, ¿no? De que ni Simón. tan satanizarlo, ni tan romantizarlo. Y algo que quería decir, me igual ahorita, que hubo un tiempo que yo me acuerdo que yo decía, el ser adulto significa ser maduro, responsable y quitarnos Nah. de mamadas, ¿no es cierto? O sea, también uno como adulto, no manches, incluso hasta me atrevo a decir que como ciertamente a veces la vida te lleva a más presiones, a más responsabilidades, al contrario, creo que también es súper válido como adulto quitarnos el estigma de que llegamos a determinada edad y no tenemos derecho de divertirnos. No, ni al caso. O sea, la chavorruquez, o sea, eso es otro tema. O sea, que al final, ¿qué tiene de malo que un varón o una mujer de 40, 50 años esté en un bar pasándosela a toda madre? No, No, pues que lo que tiene que tiene ver malo con si es juicios. alguien, no, pero si estás acechando a una niña de 18 años, pues Ahí ya entra otro tema. Sí, pero digo, claro. si tú ya Pero tienes tu estamos vida hablando de resuelta, diversión. cumples Sí, tus claro. responsabilidades, digo, verga, pues claro que te mereces, ¿no? Sí, claro. Sí. Ah, también es otro punto, ¿eh? Sí. El merecer. Yo me gustaría cerrar ya con una frase que leí en redes sociales. El Decía, TikTok. era, me parece, un adulto, como tú, como yo, como nosotros, y corrió abajo de su cama a buscar los monstruos, ¿no? Y le decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los monstruos que me acechaban cuando era niño? Ahora sí les voy a dar en su madre, ¿no? Y los monstruos salieron y le dijeron, espera, tú ya no nos puedes ver. Los monstruos los traes en tu cabeza ahora. Sí. Y creo que es totalmente cierto. Creo que es la etapa en donde más sufrimos por lo que nosotros traemos en la cabeza, por lo que pensamos, por las ideas que nos hacemos. Entonces, Trabajar se sufre con eso. más en los adultos, En ese sentido. en ese sentido. Más bien es tanto el asunto que ya nos la puedes ocultar, pues. O sea, ya es como de. Está ahí, le tienes que agarrar los cuernos, ¿no? Tal cual. Ya. Tienes, pues sí que exponerte, al final que salir a afrontarlo. Ya, ujú. Ok. Pues creo que es todo por hoy. Que tengan un Muchas excelente gracias día por Gracias. escucharnos noche. a todos. o tarde. Salud. Nos vemos la Bye. próxima.